En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pónganse cómodos, hermanas, hermanos, y vamos a reflexionar un poquito esta palabra que acabamos de escuchar. Si fuera a escribir un artículo sobre este evangelio, yo le pondría un titular, y el titular sería: un cristianismo sin cruz, como el que quería Pedro. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Un cristianismo que no cueste. Los hombres que solo piensan en su bienestar encarnan entonces a Satanás. Es así. Es decir, no es que son diabólicos ni que andan poseídos del demonio, no estoy refiriéndome a esto. Pero es que cuando tú actúas y vives un cristianismo así, un cristianismo que no es capaz de comprometerse, un cristianismo que no es capaz de arriesgarlo todo, un cristianismo que no es capaz de un mínimo sacrificio, cuando caemos en ese tipo de cristianismo, entonces vaciamos de contenido el mensaje de Jesús, porque Jesús no fue así. Así de sencillo, porque el mensaje de Jesús y su vida no fue así. Su vida tuvo momentos hermosos. Aquí encontramos, por ejemplo, cómo Jesús había provocado en los pueblos de Galilea una gran sorpresa. La gente veía a Jesús con admiración y también lo veía con entusiasmo. Y los discípulos, que eran varios de ellos galileos, o la mayoría galileos, no escapaban de esa misma euforia, esa euforia que por todas partes se había vivido. Un Jesús que le va muy bien donde quiera que va, en las comunidades, que la gente lo busca, que más bien tiene que esconderse de la gente porque tiene que dedicar tiempo para la oración y para el encuentro con su Padre. Entonces, en medio de esa euforia, Jesús les demuestra que Él está muy claro de lo que va a pasar. Les dice: yo voy a ser crucificado. Jesús les dice lo siguiente: voy a tener que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Y tendré que ser condenado a muerte, pero resucitaré al tercer día.
Pedro, de inmediato, que lo habíamos visto versículos antes, está Pedro preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado, el mundo, eso te lo reveló Dios. Y ya en los párrafos siguientes encontramos a un Pedro, o sea, un Pedro que es bienaventurado y que párrafos más adelante es Satanás. ¿Cómo es la cosa? Interesante esto, porque todo depende de cómo nosotros vayamos asumiendo nuestra fe, nuestro cristianismo. Jesús está claro de lo que le va a pasar. Sus discípulos no. Solo pensaba Jesús en hacer la voluntad de su Padre. La muerte, su muerte, él la veía como parte de los designios de Dios, de Papá Dios. Y era una consecuencia inevitable de esa vida que él llevaba. Él sabía que si seguía viviendo así, iba a terminar así, que no lo iban a soportar, que su vida se iba a tornar extremadamente incómoda. La sola idea de imaginar a Jesús crucificado ya le resultó repugnante a Pedro. O sea, Pedro no se lo puede imaginar así. Después que había estado con él todo ese tiempo en aquel ambiente tan agradable, donde todo el mundo lo quiere abrazar, todo el mundo quiere estar con Jesús, los niños lo buscan, es un río de gente por todas partes. Pedro no se imagina y dice, no, este no puede terminar así, esto no puede ser así, que es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Queremos un cristianismo sin sufrimiento, sin tener que correr las consecuencias de nuestras opciones. Yo sí quisiera que quedemos bien claros de esto. Tenemos que estar preparados para correr las consecuencias de nuestras opciones. Cuando optamos por Jesús, eso nos va a significar sacrificio, renuncia, muchas veces tener que decir verdades que caen pesaditas o muy pesadas, como le pasó a Jesús. Así que Pedro no podía soportar eso. Pedro no lo quiere ver fracasado. A Pedro le interesa un Jesús triunfante y triunfalista. Eso es lo que él quiere. Un Jesús triunfante que gana todas las batallas y triunfalista, que eso nos encanta, ser triunfalista. Esa es una enfermedad que después se contagió la iglesia, ya desde sus primeros siglos se contagió del triunfalismo. No fueron pocos los que, como Pedro, se escandalizaron de la iglesia martirial de Roma, de la que mataban en el Asia Menor, se escandalizaron de esa iglesia martirial, como se escandalizan también hoy y prefieren construirse un Jesús a su medida, sin cruz, triunfalista, siempre las gana todas, le dan los primeros puestos, etc. Es el Jesús que nos gusta, el Jesús de los grandes ornamentos que parecen de oro o que simulan oro, el Jesús de las grandes iglesias, así pues como muy hermosas, que también simulan oro. Es la misma tentación de Pedro, un seguimiento sin cruz, un reino sin cruz, que no cueste. Hoy también vivimos esa tentación. Qué interesante este pasaje, hermanas y hermanos, este pasaje del Evangelio de hoy. Y digo interesante porque cuando Pedro se abre a lo que le inspira el Espíritu Santo, entonces confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y en qué se convierte? En roca. Jesús le dice, tú serás la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Pero cuando, siguiendo el modo mundano de todo el mundo,
de vivir un cristianismo que trata de cumplir unos preceptos y de cumplir con algunas normas, con algunos mandamientos, con algunas reglas y más nada, sin sacrificio. Ay no, que no me vayan a poner sacrificio, porque así ya no puedo ir adelante. Cuando Pedro actúa de ese modo, ¿no?, y trata de apartarlo del camino de la cruz, entonces se convierte en tentador satánico, que es lo que nos pasa a todas y a todos los cristianos. Nos parece mucho más sabrosa una parroquia en la que yo me quede el domingo o cualquier día de la semana haciendo algún rito, haciendo alguna oración. Eso me parece muy bonito, que nuestros cristianos oren. Es importante que oremos, pero que eso se convierta en vida. No me cansaré de repetirlo. Que eso se convierta en compromiso que trae dolor, que lleva cruz, que lleva exigencia. Imagínense ustedes que yo les diga, bueno, ok, vamos a participar de esta misa en la televisión, pero después de esta misa, todos los que vean la misa tienen que salir de su casa para los hospitales, para los barrios donde vive la gente más pobre, a llevarles algo de comer, a conversar con ellos, en los hospitales a visitar a los más enfermos y a los más solos, a los más abandonados. Seguro que les caería pesado, ¿no? Yo recuerdo un compañero jesuita que había un grupo de personas que solían hacer ejercicios en una casa de retiros espirituales en Semana Santa, ¿no? Y les pongo esto como ejemplo de un cristianismo sin cruz. Bueno, este compañero jesuita, este hermano, él siempre acompañaba a esos retiros en Semana Santa, que comenzaban el domingo de Ramos en la tarde y terminaban el domingo de Resurrección, o mejor el sábado santo por la noche. Y bueno, una casa de retiros muy linda. Estas personas que iban allí eran familias que tenían con qué pagar una semana de retiros y que también tenían la posibilidad de retirarse para estar en silencio y en oración. Bueno, pero de algún modo también se convertía en un cierto resort espiritual. Entonces ya estos tenían asegurada su Semana Santa todos los años en una montaña bien linda, en una casa de retiros muy hermosa. Y resulta que en una de esos retiros de Semana Santa, este jesuita dice, no, pero es que esto no puede ser así. Y cuando él les da la reflexión de la pasión de Cristo, ¿verdad? Cristo muriendo, Cristo en la casa de Pilato, Cristo, todos esos pasajes evangélicos, ese día les da en la mañana esa reflexión y después les entrega a cada uno una bolsa grande de las negras de recoger basura y una escoba y los manda a que vayan por las calles de la ciudad que está vecina a recoger basura, ¿no? A limpiar las calles, a barrer como barre cualquier hermano de los que limpian nuestras calles. Y aquello no les gustó, aquello fue un escándalo, que cómo era posible, que si acaso ellos no habían ido a hacer retiro, que no sé qué más, y críticas van y críticas vienen. Y él les dice, pero hoy no estamos hablando de cruz, o sea, nos vamos a quedar solo aquí, vamos a poner en práctica siquiera, y era la mañana, él los mandaba a la mañana por unas 2 o 3 horas a recoger basura y a barrer las calles. Eso cayó pesado, pero después cayeron en la cuenta de que, oye, si es verdad, si esto nosotros no lo vivimos, no tiene sentido. Es lo que nos pasa siempre. Es la misma reacción de Pedro. Señor, no puede ser. A ti no te puede pasar eso. Yo no quiero verte crucificado. Yo quiero verte triunfante y triunfalista. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos sane, que Dios sane la iglesia del triunfalismo, porque mucho daño nos ha hecho y porque ese triunfalismo nos aleja de la cruz y nos pone al lado de los cómodos, de los que viven en los palacios, de los que viven fastuosamente
olvidados de las verdaderas cruces que están donde la gente humilde y pobre está excluida. Que así sea.